Un gusto saludarles, amigos. Es un placer, un privilegio poder llegar hasta la intimidad de su hogar o donde se encuentre trabajando, paseando, como sea. Así es que para nosotros es un gusto y recordarles que estamos en los diferentes cables a nivel nacional como Claro y Tigo, y también agradecer a aquellas compañías de cable a nivel local en los diferentes municipios que nos retransmiten. También hacerles de su conocimiento que transmitimos a través de canal de YouTube Juan Carlos Mendoza TV, y los invito a que se puedan suscribir y que puedan activar la campanita para que les puedan llegar las notificaciones cada vez que subimos nuestro material. Así que es un gusto poder compartir con ustedes. Este día vamos a tener un tema muy especial y es un tema de análisis político de El Salvador, y para eso hemos invitado a una persona muy conocedora. Es un analista político, licenciado José Valdés. Bienvenido y muchísimas gracias por hacer tiempo de venir al Canal 67. Gracias a usted, diputado, por la invitación, y gracias a todas las personas que siempre están pendientes del programa. Y pues un gusto poder estar acá conversando con usted. Bueno, decirles, amigos televidentes, que él es especialista en comunicaciones y estrategia política, ¿verdad? Así es. Le encanta, le apasiona y sí, a eso nos es el tema claro. que vamos a tocar este día, y vamos a hacer un análisis de cómo está nuestro país. ¿Cómo ve El Salvador usted, licenciado, bajo la óptica de un analista político? Bueno, de hecho, quizás más que la óptica de analista, porque ahí nos vamos a meter ya en otros temas directamente con los partidos políticos, pero creo que es palpable para la población salvadoreña, y es que es lo más importante en un análisis político: conocer cuál es el sentir de la población, conocer cuál es la parte social, la parte que la comunidad está viviendo o sintiendo a través de las políticas que se manejan. Entonces, a veces tal vez hay una cierta confusión en la mayoría de actores cuando se da el tema de hablar de cómo nos vemos en la parte política, y ese fue el gran error que cometió Arena y el FMLN. Pero lo más importante es la población salvadoreña, cómo ellos perciben ahora el país, y mi lectura a través de eso, pues creo que es fácil para cualquiera salir ahora, por ejemplo, ir al centro, o ir al Parque Libertad, a la Plaza Morazán, etcétera, y corroborar qué es lo que sucede. Se conoce mucho dentro de los analistas que si vos querés conocer la realidad de un país, anda al Parque Central. Sí. Ahí vas a escuchar de todo. Ahí llega la gente, ahí se reúne, ahí llegan las familias, y pues ahí se conversa de lo que sucede en el país, ¿verdad? Y se dan ese tipo de conversaciones, y uno puede corroborar. Ahora en el país se da la libertad que sí podemos llegar a las diferentes plazas, a los diferentes parques, y podemos realizar esas conversaciones, y podemos disfrutar, podemos ir con la familia, algo que no habíamos podido hacer durante muchas décadas, incluso antes de que se creara el FMLN, incluso antes de que se creara Arena. Entonces, en términos generales, creo que la población salvadoreña ahora por fin está sintiendo que tiene mayores libertades, mayores derechos, que habían existido en la Constitución, pero únicamente como letra sí, muerta. Pero ahora, pues, por fin esos derechos y esas libertades son algo vivo dentro de nuestro país. Sí. Bueno, escuchándole a usted la opinión que tiene de cómo estamos en El Salvador hoy por hoy, tuve la oportunidad de escribir por ahí una columna para Periódico El Salvador, y lo digo pues porque le pusimos respirando la verdadera paz, sí, porque retomando sus palabras, aquí teníamos años, incluso antes del PDC, cuando en la época claro, de represión militar y todo eso, guerras, en tiempos de todo, ¿verdad? Hemos pasado en El Salvador, claro. Entonces después pandillas, bueno, tantas cosas, y hoy por hoy la situación es totalmente diferente a todo ese tiempo. Entonces, claro, yo creo que eso, pues, como buen salvadoreño hay que reconocerlo. Por supuesto. Pero también hay voces disonantes, ¿verdad? Como sí, que pareciera que a algunos no les gusta vivir en la situación que estamos ahora. Como que viven en otro país, aunque vivan acá adentro. ¿Por qué lo harán? Pues, de hecho, hay que reconocer algo. Es bien importante que en los procesos históricos, no solamente en El Salvador, sino que en todas las sociedades, se dan siempre perdedores y siempre ganadores. Eso ha sucedido pues desde tiempos memorables. De hecho, una de las primeras potencias económicas mundiales que surgió en la modernidad fue Holanda. Y muy pocas personas lo retoman o lo conocen. Entonces Holanda llevó un tiempo de prosperidad muy grande, que luego pues tuvo ciertas repercusiones en la sociedad, y pasó luego el mando de ese poder económico a Inglaterra.
Luego, pues dentro de la misma Europa se dio toda la convulsión social y económica y política que se dio durante la Revolución Industrial, y pues llegamos a tiempos modernos y luego se da el conflicto de la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos ve una oportunidad para poder tomar la batuta de ese poder económico y político mundial. Sí. Entonces al final se dan ganadores y se dan perdedores en todos los procesos sociales, políticos, históricos sobre la tierra. Pues eso ha sucedido también acá en El Salvador. Por fin hemos llegado a esa parte donde, aparte de una revolución política, económica y social, estamos evolucionando también como sociedad. Muchas cosas que antes no se podían hacer en El Salvador, pues el comercio internacional se ha dinamizado un montón. El uso de tarjetas de crédito, por ejemplo, que son situaciones que antes la gente temía mucho, poner sus datos, ¿verdad?, en la computadora, no sé, me los van a robar o algo, etcétera. Entonces creo que incluso hay parte de la sociedad que ahora prefiere ponerle personalmente sus datos en la computadora para hacer una compra en internet que darle en algún comercio. Algunos comercios, antes se dio muchísimo el tema de la clonación de tarjetas y todo lo demás. Entonces, toda esa convulsión social lleva ganadores y lleva perdedores, y estas voces disonantes son los grandes perdedores. Son quienes no quisieron evolucionar en su momento. Y uno de los datos tal vez que se pueda retomar a raíz de esto es que en las primeras sociedades donde se da la revolución industrial, mucha aristocracia, muchas personas que tenían poder político y poder económico se resistieron a perder sus privilegios. Y la industrialización nunca llegó, como se dio acá en El Salvador. En El Salvador, de hecho, se bloquearon muchísimas empresas. De hecho, Intel, que opera desde Costa Rica, tuvo intenciones de poner operaciones acá en El Salvador, pero pues no se le permitió. De hecho, hubo acá una empresa que se llama, que muchas personas se identificarán con ella, la conocieron en aquellos entonces, se llama Texas Instrument, que tuvo operaciones acá en El Salvador. Pero pues la oligarquía en ese momento, el poder político, el poder económico, se opuso a que estas empresas vinieran a El Salvador. ¿Por qué? Porque iban a hacer competencia. Y nos mantuvieron en ese letargo tecnológico que nunca se produjo en El Salvador. Entonces, estas voces ahora lo único que quieren pues es regresar a ese momento atrás, en el que ahí yo podía gobernar, yo tenía mis beneficios, etcétera. Pero pues indiscutiblemente el salvadoreño ya se dio cuenta que ese no es el camino. Sí, bueno, de hecho lo que usted dice, protegían demasiado, por supuesto, algunos empresarios, grandes empresarios que querían tener el monopolio de sus productos, servicios, qué sé yo, y no habría más espacio. Eso obligaba a que los productos o servicios fueran más caros. Claro, y tenía una limitante, pues, porque no podíamos tener acceso a más productos, a más servicios. Sí. Yo hacía un análisis la semana pasada y decía que sería importante para El Salvador tener más bancos, para tener más oferta crediticia, porque usted como empresario sabe que si un lugar me dice que no, tal vez el otro me dice sí. Y ahí se forma la competencia. Exacto. Eso es sano. Exacto. Entonces, no solo el hecho de que ponen 2 cajeros para las 10 cajas que tienen, y ahí estamos esperando, sino que también para tener aún más, una cartera más grande de tener opciones, ¿verdad? Pero son pasos que hay que ir dando poco a poco dentro de la sociedad, pero que ahora sabemos que sí se pueden ir dando. Sí. Bajo su óptica, yo como diputado, pues tengo mi rol de diputado, tengo mi propia visión y visualizo todos los cambios que estamos haciendo. Pero bajo la visión de un analista político, ¿cuáles son los grandes cambios que se pueden visualizar o que han revolucionado o han hecho cambios diferentes en el país? Porque afuera del país nos ven como un ejemplo a seguir. Entonces, yo creo que, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuáles podrían ser? Por una parte es complicado, y por otra parte es más simple de lo que parece. La voluntad política es algo que todos los salvadoreños y todas las personas dentro de las sociedades podemos practicar. Y yo creo que tal vez algunos de los que están aquí en el set se van a identificar, y todos tal vez en la casa hemos tenido alguna vez un chorro que ahí está goteando y nadie lo repara. O hemos tenido una puerta que está chillando, ¿verdad?, cuando la abrimos y nadie la repara, ¿verdad? Y a veces le dicen a uno, le dicen al otro y nadie la repara. Pero llega un momento en el que hasta uno mismo se cansa y dice, bueno, voy a arreglar esto, ya demasiado. Entonces llega uno y por fin, o arregla el chorro, lo cambia, o por fin le pone aceite a la puerta, y etcétera. Y eso pasa a todos los salvadoreños, no estoy hablando solo del ámbito político. Pero es porque tenemos la voluntad en ese momento de hacerlo. Y hay cuestiones que las tratamos de resolver más rápido porque tenemos la voluntad y sabemos que si no lo arreglamos en este instante, la cosa puede empeorar. Pero en El Salvador empezó a rechinar la puerta, empezó a gotear el chorro, empezó a haber una gotera, se empezó a quebrar el piso, se empezaron a quebrar las ventanas y nadie arreglaba nada. Entonces ahora por fin
tenemos a alguien que está haciendo todo lo que se tiene que hacer para que la casa esté bien. Sí. Y la gente está viendo desde afuera ese ejemplo y dice, ¿por qué en mi casa no lo estamos haciendo? Sí, pero también usted tiene que ir y buscar la forma de hacerlo y aportar todo ese pequeño granito dentro de la sociedad. Entonces El Salvador ahora está sirviendo como ese ejemplo de una sociedad que está arreglando sus problemas. Y arreglamos el más grande, que es la seguridad, que era como tener prácticamente un portón que no servía, que solamente teníamos tal vez un vigilante que no tenía arma, que no tenía la voluntad de hacerlo, que estaba mal pagado, etcétera. Pero ahora reforzamos la cerca, contratamos quizás otro vigilante, a otros 3 quizás, pusimos un dron, etcétera, hicimos todo lo que teníamos que hacer para mejorar la seguridad. Ahora nos toca arreglar los demás pequeños problemas que están dentro de la sociedad para que pues funcione como debería de funcionar. Bueno, un buen ejemplo, la verdad que escuchándolo también uno dice, bueno, tiene razón. Se acordó del chorro. Del zaguán, del mesón, sí, sí. Que pasaba abierto porque no servía en la puerta. Exacto. Y pasaba lo que fuera ahí. Sí. Entonces, yo creo que es un ejemplo de verdad que sí, analizándolo, es la situación que hemos vivido en el país. En el país ha habido mucha negligencia de parte de los gobernantes anteriores. Claro. Y ahora, pues, que se ven las cosas diferentes, hay, bueno, instituciones, hay fundaciones, algunos países incluso criticando y yo pienso, bueno, entonces, ¿cómo quieren que vivamos? Y el presidente, claro, en una sentada que tuvo con varios, ¿qué son? Sí, embajadores, les decía eso precisamente, me recuerdo yo, déjennos salir adelante, claro, no nos pongan tropiezos, no nos pongan piedras en el camino. Claro. Y es una realidad porque yo creo que hay países como que si sintieran ellos más fuertes, ver que otros países estén siempre en lo más bajo. Entonces yo creo que es parte de egoísmo de otros países o de otras instituciones, no dejar que el país prospere, que su gente, su familia, sus empresarios salgan adelante. Entonces es válida, licenciado. Y bueno, en cuanto al tema de seguridad, podemos decir que realmente ha sido la piedra angular, ¿verdad? Por supuesto. Sí, ahora de hecho vemos todos los comercios que se están dando y vemos que pues la gente por fin, ¿verdad? De hecho usted lo decía en una entrevista, ahora en las canchas, por ejemplo, llega la gente a vender pastelitos, llega a vender pupusas, ya no tiene miedo de que le van a quitar su venta, pues. Entonces todo eso es producto de la seguridad que estamos viviendo ahora en El Salvador. Sí, es que definitivamente yo recuerdo que mucha gente nos expresaba, mire, fíjese que estamos siendo víctimas de extorsión, queremos iniciar este negocio, ponían el negocio, que tanto que cuesta iniciar un negocio, y lo primero que llegaban era poner renta. Claro, y estamos hablando de un negocio que tal vez era una plancha, un tambo de gas, y poder empezar a producir algo, y no se podía, era complicado. Un negocio pequeño, sumamente. Claro. Bueno, yo creo que eso ha sido como principal, ver que el tema de seguridad, que ya lo vamos a abordar en el siguiente segmento, pero eso ha ayudado mucho en la parte comercial. Turismo también, ¿cómo lo ve usted el turismo? Yo veo que sí, todo abarrotado siempre. Sí, de hecho, incluso la semana pasada igual vi un reportaje que había hecho un periódico opositor al gobierno, ¿verdad?, extrañándose de los visitantes que ahora aparecen en el aeropuerto. Yo creo que un país, pues, independientemente si vienen, si van de paso, etcétera, pero ahora tenés personas que están de paso en el país y que van a consumir y que probablemente van a ir a visitar uno u otro lugar, van a dejar algo de divisa y puede que se vayan o puede que se queden acá, pero pues también en el turismo estamos viendo que estamos creciendo, aunque la oposición incluso vea mal que venga gente de otros países a visitarnos, pues. Bueno, de hecho el aeropuerto tiene otras condiciones también. Claro. Y están viniendo personas, ya que usted toca el tema, de que desde que se fueron, aunque hayan arreglado su situación legal en Estados Unidos, no venían por miedo. Claro. De hecho, yo he tenido un montón de experiencias, a veces haciendo algún quehacer afuera, y de repente veo a alguien pagando en un supermercado con el pasaporte, porque todavía no ha tramitado los documentos de acá de El Salvador, o en algún lugar de materiales de construcción, igual, y uno ve que está llevando un tipo de material que se ocupa más en Estados Unidos, y uno este tipo de construcción no es de acá, pero la persona trae la experiencia y lo va a aplicar acá. Entonces, lo vemos prácticamente, pues, y no es que nosotros lo estemos diciendo, la gente lo puede corroborar afuera. Sí, bueno, definitivamente. Hay personas que viven fuera del país, salvadoreños obviamente, fuera del país,
que ya quieren, bueno, de hecho ya hay unos que ya están invirtiendo, Claro. y hay otros que quieren invertir más, ya están queriendo asesorar en temas de cómo traer sus fondos al Sí. país, porque tiene todo un trámite, Claro. no es solo de, Sí, no de solo de traerlo. mandarlo. Sí, hay que Entonces, presentar pero sí el están sistema ya muy, bancario. muy interesados en invertir diferentes negocios o construcciones como lo hacen en Estados Unidos. Por supuesto. De hecho, hay que hacer hincapié en algo que es muy importante. Y esto implica también una gran oportunidad para los que están ya acá en El Salvador, para todos los salvadoreños, y hay que saber aprovecharla, porque se puede dar el proceso que la gente no se adapte a lo que está sucediendo, aunque el salvadoreño es altamente adaptable a las situaciones, sí. Pero hay que tomarlo desde ya y tomar en cuenta pues el conocimiento que va a venir a El Salvador y cómo nosotros podemos involucrarnos con eso. Pongo un ejemplo simple. Se dan las visas que se están entregando de trabajo para personas que trabajen en el campo en Estados Unidos, sí, y en Canadá. Estas personas van a aprender métodos y procesos de países de primer mundo que luego los van a poder venir a implementar acá en El Salvador, porque son visas de trabajo para que las personas vayan alrededor de 6 meses y luego regresen, pero van a traer conocimiento, sí, de países industrializados a nuestro país, y nosotros tenemos que saber cómo poder aprovechar esto, y las personas que se dedican al agro en ese momento pueden evolucionar. Entonces estamos hablando que prácticamente en un proceso tal vez de 1 año, 5 años, 10 años, podríamos tener un nivel de industrialización en la parte agrícola muy alto en El Salvador si sabemos aprovecharlo. Sí. Yo creo que las oportunidades se van dando poco a poco, pero vamos a ir a un pequeño corte comercial. Cuando volvamos vamos a ver también vamos a analizar también esa piedra angular que decimos sí, en el tema de régimen de excepción, de plan control territorial, que ha permitido que estas cosas cambien. Perfecto. Así que ya volvemos, no nos cambien. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos conversando, como les decía, nuestro invitado es el licenciado José Valdés, analista político, y estamos en el tema de análisis político de El Salvador. Hemos visto diferentes puntos de vista, pero todos estos cambios que han habido en el país, sea de turismo, comercio, familiar, lo que sea, todo eso tiene un punto de partida, y es el plan control territorial, y principalmente lo que es el régimen de excepción, que ha ayudado mucho para que se pueda consolidar todo esto que estamos viendo en El Salvador. Y para eso tenemos a nuestro invitado este día, para que también analicemos ese punto de vista. ¿Qué opinión le merece eso, licenciado? Bienvenido. Gracias, y de hecho hay que reconocer que el tema del régimen de excepción ha causado furor a nivel internacional. Sí. Hay países que, por ejemplo, Honduras está en este momento en un régimen de excepción. Costa Rica no contempla directamente en la Constitución un régimen de excepción, pero ha intentado, sí tiene el estado de emergencia, y ha intentado buscar la forma de utilizarlo para poder combatir el crimen, que hoy prácticamente la tasa es muchísimo más alta en Costa Rica que en El Salvador, algo que históricamente había sido el contrario. Entonces, otros países tienen candidatos en este momento que están tratando de retomar esto. Pero en el caso de El Salvador ha sido una estrategia completa. Lastimosamente, pues no se dan estos análisis tan grandes donde vemos que el régimen de excepción solamente es una pequeña parte de una estrategia completa. Entonces la gente a veces tal vez piensa, o los mismos políticos afuera piensan, que se trata únicamente de implementar el régimen de excepción y vamos a combatir la delincuencia y ya. Costa Rica de hecho lo aprendió de una forma bastante amarga. Hace 3 semanas ya implementaron ellos el plan Costa Rica Segura. El ministro de Seguridad junto al presidente salieron anunciando y iban a hacer cambios en el horario de la Policía Nacional Civil de Costa Rica, etcétera. Y al día siguiente lo que tenían eran protestas y manifestaciones de parte de la policía que no estaban de acuerdo con lo que estaban implementando y que no era así como se iba a hacer. Entonces luego llega el presidente de Costa Rica y ve las condiciones de la Policía Nacional Civil, lanzó un plan de seguridad sin conocer las condiciones de la Policía Nacional Civil de su país, y los policías le dijeron: acá no tenemos armas, no tenemos botas, no tenemos patrullas, no tenemos municiones, mire, o sea, no funcionamos como policía como deberíamos de funcionar, tenemos un sinfín de patrullas que no sirven. Entonces el presidente se sorprendió mucho, después de haber anunciado el plan, pues, o sea, tuvo que haber hecho las cosas al revés. Y desistieron de eso. El plan duró 2 semanas y a las 2 semanas sale del gabinete el ministro de Seguridad.
bueno, lo sacan, sí, prácticamente, lo renuncian. Entonces, hay que entender muy bien que el tema del régimen de excepción y la seguridad en El Salvador es una estrategia completa que se ha venido pues fraguando desde el inicio, desde antes que el presidente asumiera como presidente de la República. Entonces, la gente podría decir muy fácil, no, es que hoy la seguridad mejoró, etcétera, ya no hay pandilleros y todo lo demás. Pero hay que conocer el trasfondo de esto y saber que el régimen de excepción es solo una parte muy importante y fundamental de todo el plan control territorial, pero que el plan control territorial es una estrategia de seguridad muy bien implementada, muy bien pensada, a pesar de que voces opositoras dijeran que era pura improvisación. Sí. Ahora tienen el espejo de Costa Rica, que sí improvisó. Voces disonantes dijeron que era, incluso llegaron a decir que era Photoshop nada más, y que era marketing únicamente, y que era publicidad. Tienen el ejemplo más claro que Costa Rica intentó, y en 2 semanas se le cayó algo que sí era para ellos netamente marketing y netamente publicidad. Y vemos que en El Salvador los resultados son completamente diferentes a lo que intentó hacer Costa Rica. ¿Qué hubiese pasado, licenciado, si El Salvador solo hubiera hecho eso 2 semanas o 1 mes? La verdad es que hubiésemos tenido un baño de sangre increíble, hubiese sido un desastre. De hecho, tuvimos los ejemplos anteriores de presidentes que intentaron también, sí. Y le doy un dato. De hecho, en el tiempo que se implementa la primera mano dura de Francisco Flores, que en las encuestas de ese momento histórico en el país, el principal problema de los salvadoreños no era la inseguridad. En aquel momento histórico el principal problema de los salvadoreños era la economía, pero no sabían cómo resolver el tema económico. Entonces se utilizó como una estrategia de marketing político el plan super mano dura, el plan mano dura. Y vemos todas las imágenes de Francisco, las fotos históricas de ver a Francisco Flores detrás de un mural con grafitis de pandillas, etcétera. Y eso había sido una copia de un plan que había tomado Honduras. El plan Bandera Azul se llamó en aquel momento, era un plan de seguridad de Honduras llamado Bandera Azul, pero vieron que en Honduras tuvo un rédito político. Entonces vienen, lo adoptan en El Salvador como una estrategia política y lo que hacen es convertir a las pandillas en un tema de marketing. Y los jóvenes se ven incentivados y se ven inspirados incluso por cómo las pandillas tienen cierto control en algunas zonas y cómo tienen algún tipo de poder político y económico. Y los jóvenes empiezan a involucrarse más con las pandillas porque empiezan a conocer más de esa cultura a través de la misma amplificación mediática que el gobierno le dio en ese momento a las pandillas. Eso fue un error, tremendo error. Pero estamos hablando de un momento en el que ni siquiera teníamos imágenes de satélite para ver las tormentas tropicales que venían acá a El Salvador. O sea, solo había una computadora en el Ministerio de Medio Ambiente en aquel entonces. Entonces era sumamente complicado que ellos vieran el daño que le iban a causar al país a raíz de estas estrategias que únicamente eran netamente propagandísticas. Sí. A veces uno no se logra imaginar todas las situaciones que ellos hicieron para poderse mantener tantos años en el poder. Bueno, Arena tuvo 20 años. ¿Habrán hecho ellos, hecho crecer las pandillas como para tapar un poco el problema económico y hacer ver que era otro problema, que era de delincuencia, de pandillas? Lo digo pues porque yo no me lo imaginaba más antes, pero hoy nos podemos dar cuenta de tantas cosas que a veces lo teníamos enfrente y no lo notábamos. Claro, es que de hecho es un tema un tanto difícil de plantearlo tal vez, pero lo que en algún momento se ha conocido, se ha hablado como esos poderes fácticos, que de hecho a mí no me gusta mucho la palabra porque siento que se escucha un tanto dramático y puede que la gente diga, eso de verdad existe, pero sí existe. Entonces, y eso está más arriba del poder político. Entonces, este sistema económico, o como lo conocen en Estados Unidos, el Deep State, que es como el Estado profundo, quien de verdad gobierna, a veces puede darle instrucciones al poder político, y pues el poder político, como a él lo pusieron, vea, y si yo sigo las órdenes me van a volver a poner, pues solo sigo las órdenes sin saber para qué son, no me importa. Pero este estado profundo, o quienes gobiernan arriba del poder político, el poder que es el poder económico, tiene una visión mucho más amplia de la sociedad, porque su poder económico viene de décadas, viene de años y años, pues, y de generación en generación.
Entonces, ellos deciden ciertas cosas que se puedan hacer y cosas que no se puedan hacer. Y eso provoca que los últimos, ¿verdad? La sociedad como tal se vea afectada por problemas que nosotros incluso desconocemos. Acá en El Salvador se ha dado siempre el histórico problema de ciertas familias de poder político y poder económico que nunca se han llevado, nunca han coexistido y tienen sus riñas, pues, ¿verdad? Riñas a veces que vienen desde otros países porque sus generaciones venían de otros países. Y el salvadoreño de acá es el que termina pagando, pues, los platos rotos. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que en el momento en el que la seguridad se vuelve un problema tan crítico para el salvadoreño, nosotros únicamente nos preocupábamos por sobrevivir, por salir de la casa y regresar con vida a la casa. Eso hacía que no nos preocupáramos o no exigiéramos salud, que no exigiéramos educación, que no exigiéramos trabajo y que no exigiéramos ninguno de los demás derechos. ¿Por qué? Porque el primer derecho fundamental a la vida era el que estaba en riesgo en el país. Sí. Entonces, si tu primer derecho fundamental a la vida está en riesgo y te preocupas al 100% por eso, ¿cómo vas a exigir los demás derechos? Entonces, para que no nos estén preguntando por los demás derechos, para que no nos estén exigiendo por los demás derechos, suprimirle el primer derecho fundamental, que es el de la vida. Y partiendo de ahí, ya no vas a tener ningún problema con los demás derechos. Entonces, siempre el motivo de la campaña era ese, la seguridad. Entonces, pues incluso llegamos al momento en el que un candidato dijo que era normal que los homicidios subieran en momentos electorales. Sí. Hoy podemos ver, podemos ver unas imágenes ya del centro de San Salvador, claro, también, que eso pues hasta hoy lo podemos ver. Sí, de hecho, era sumamente complicado. Han quedado a la vista unos edificios antiguos, claro, que en su momento pues... sí, no podíamos ni transitar. Ya no podíamos verlos, entonces hoy se está viendo una situación diferente, después de que, según el análisis que estamos haciendo, ya no mandaban los que estaban en el gobierno. Claro, sí, no, totalmente. Aparte de que hay poderes económicos, había otro poder que llamaban pandillas. Por supuesto. Entonces, los que estaban de mandatarios en ese momento, sí, es que arreglaban de manera ilícita el poder gobernar. Yo creo que sí, eso es lo que ha tenido un paro en este momento. De hecho, incluso se sabía que un director de la policía en aquellos entonces, en aquellos gobiernos, realizaba tratos directamente entre los pandilleros que estaban en los centros penales, sí, y las grandes empresas. Y todos estos lugares que podemos ver en las pantallas eran manejados por ahí no entraban ni las autoridades. Claro, de hecho había que coexistir, había que convivir con esa realidad. Entonces, prácticamente alguien que quería poner un puesto en el centro, en el mercado, sabía que tenía que hablar con ellos, iba a hacer su presupuesto y entre eso tenía que haber extorsión. Sí. O sea, era un presupuesto prácticamente ya de extorsión, a saber de que tus ganancias y tus costos operativos tenían que ir sumados al costo de la extorsión. Al final de cuentas, tener un puesto ahí en esa zona había que pagarle a la alcaldía los impuestos normales, a la alcaldía, pero los más altos creo que eran los que cobraban las pandillas. Exacto, entonces quien al menos creía en la formalidad y creía en que el sistema bancario le iba a poder prestar y quería también pagar impuestos, era otro impuesto adicional, y sobre eso la alcaldía también cobraba seguridad, o sí, ellos también contrataban seguridad privada y habían vigilantes ahí, que era muy común que tenían problemas con los vigilantes y sí, se daban homicidios ahí de vigilantes en el centro, sí, de San Salvador. Y bueno, y eso se replicaba también en las colonias, en las comunidades, porque claro, realmente la gente no podía circular libremente. Sino que, bueno, incluso en campañas, yo he dado algunas campañas, claro, y varias campañas, y algunos candidatos decían que tenían que pedirle permiso al jefe, sí, de la pandilla ahí, y eso pues, eso es intolerable. Totalmente. O sea, nosotros, gracias a Dios, durante la campaña donde anduvimos, nuestro trabajo ha sido de proyección social en las comunidades, entonces no teníamos ese problema, pero claro, muchos que querían hacer campañas, que no, es que el problema es que muchos candidatos, y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, solo aparecen cuando hay campaña. Claro. Entonces, pero uno que se mantiene en el territorio todo el tiempo, sí, es más facilidad. Pero esa es una realidad, no podían visitar una familia porque vivían en otra zona, los jóvenes no podían circular libremente, o sea, se han dado tantas cosas y yo creo que esas son de las cosas que hoy estamos viendo como grandes cambios. Sí, de hecho, yo conocí casos de candidatos que tuvieron situaciones bien difíciles en campaña, que no los dejaban prácticamente salir,
llegaron los pandilleros, rodearon a todo el grupo que iba con los candidatos y no los dejaban salir hasta que le llevaran pollo campero a todos los, a todos los miembros. Bueno, yo tuve una mala experiencia también, que aún mi hijo andaba con un grupo poniendo banners en la ciudad y lo llegaron a rodear pandilleros. Mi sorpresa fue que ya andaba un candidato alcalde del FMLN, que les pusieron corvo y todo. También. Increíble, sí. Y esos son de los grandes arreglos. Usted dijo a sus mismos compañeros, ¿no? Mire, son de los grandes arreglos que tenía Arena y el FMLN, porque Arena, en la época también bueno, vamos a mencionar la campaña de doña Milena, andaban un microbús lleno de pandilleros, cuidando que no les dañaran la campaña, que eran los otros pandilleros que andaban el FMLN, y andaban hasta con gorros navarones, andaban con corvos, de todo tipo de armas. Entonces, ahí donde, pues hoy entendemos que eran los grandes acuerdos que hacían con estos partidos políticos. Por supuesto. Así que esa es la situación que a veces incluso nosotros tenemos la noción de que era terrible, pero a veces quizás no tenemos aún la perspectiva más grande de cosas aún más terribles que pudieron suceder acá durante no solo las campañas, sino que durante la vida diaria de los salvadoreños. Claro, bueno, darnos cuenta por videos que hemos visto que han salido a la luz, esas cantidades de dinero que le proporcionaban a las pandillas para que pudieran hacer o las directrices que tiraban los gobiernos. Lo que más me impactó, que hasta cuotas les ponían, decir, mire, este mes pueden matar tantos al día o no pueden matar tantos al día. Creo que eso es imperdonable. Totalmente, y es que de hecho hay que conocer algo. Acá en El Salvador todo el aparataje político lo conoce únicamente como un método. Era como, bueno, ¿y de qué forma hago política? Y hoy, gracias a Dios, va evolucionando esto, pero por lo general antes era, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que poner banners en los postes, hay que sacar spots, hay que llegar a las comunidades, hay que regalar. Entonces, y todos hacen lo mismo. Pero el trato con las pandillas se convirtió en algo similar. Era como, tenés que negociar con ellos como parte de. ¿Verdad? Tenés que hacer entrevistas, tenés que ir con ellos y hablar y llegar a las comunidades y ver qué es lo que se está haciendo. Entonces se convirtió en un método también, que de hecho prácticamente lo institucionalizó el FMLN con el tema de la tregua. Ahí fue donde Arena también vio y dijo, bueno, no hay que combatirlo. ¿Verdad? Y hay un dicho que dice, pues si no puedes con ellos, úneteles, pero no bajo esos términos, pues nadie se une con un terrorista. Es ilógico, pues no se puede pensar así. Pero ellos lo hicieron y la gente lo sabía perfectamente y ahí tienen pues lo que cosecharon. Las consecuencias. Por supuesto. Bueno, y es así también como estos partidos políticos están poco a poco desapareciendo. Y cuando regresemos, porque vamos a ir a otro corte, vamos a hacer un análisis también del panorama de los partidos políticos en El Salvador. Ya regresamos. Y continuamos aquí conversando con el licenciado José Valdés, analista político y especialista en comunicación y estrategia política. Estamos conociendo diferentes puntos de vista del quehacer nacional y en el segmento anterior estábamos hablando de la problemática de inseguridad que hemos vivido en el país durante muchos años y analizábamos todas las ventajas y beneficios que también tenían las pandillas, tanto los que estaban afuera como los que estaban dentro de los centros penales. Y fuera de cámaras hablábamos de que usted nos comentaba una anécdota, a mí me gustaría que la conozcan también. Por supuesto, sí, de hecho dentro de esos beneficios y cosas que se daban dentro de la misma cultura de los pandilleros, hay una historia que esa debe ser una de muchas. Una de varias. Que de hecho un pandillero comete un delito, llega directamente al puesto de la policía y se entrega, confiesa el delito que había cometido. Pues lo capturan, se empieza el proceso judicial, etcétera. Él se declara culpable y llega al centro penal a cumplir su condena. Todo esto ya lo había planificado él previamente para poder llegar al centro penal y tener aún mayores conexiones dentro de la misma pandilla, para poder crecer dentro de la pandilla, para poder demostrarle, porque él sabía que los líderes estaban dentro de la cárcel. Entonces ya sabíamos que las extorsiones venían de las cárceles. El número era altísimo de extorsiones que venían desde las cárceles. Entonces, él a sabiendas de que quienes realmente mandaban en la pandilla no estaban afuera, sino que estaban adentro de la cárcel, confiesa su delito, hace que lo juzguen, lo meten preso, únicamente para formar parte de ese círculo de que quienes realmente mandaban dentro de la pandilla para poder crecer.
Entonces, el nivel de sofisticación en el que la pandilla operaba llegaba a esos niveles. Incluso, o sea, han habido pandilleros que hablaban 2, 3 idiomas, que habían venido deportados de Estados Unidos y que sabían operar muy bien estas estructuras delincuenciales. Entonces, eso no quiere decir que nuestra policía no estaba preparada para combatirlos, pero no los dejaban combatirlos. Entonces, la policía al final demostró que tenía la capacidad técnica, la capacidad científica de poder capturar a los delincuentes, y eso ha llevado a que pues El Salvador sea uno de los países más importantes en la región en el tema de seguridad. Sí. Bueno, si hablamos un poco del tema de que para los pandilleros llegar a los centros penales era como irse a graduar, claro, porque primero para ingresar a la pandilla como que tenían que matar o cumplir misiones que les daban los jefes de las pandillas, y llegar a la cárcel era como el estatus mayor, ¿verdad? Era llegar a la universidad para ellos. Claro, sacar entonces, su profesionalización. Tenían beneficios como las fiestas que les hacían internamente. Claro. Y que eran décadas prácticamente. Lo veíamos en los medios de comunicación. Sí, de hecho. Eso es lo que lográbamos ver en los medios de comunicación. Era lo poco que lográbamos ver. Sí, de hecho, y no es nuevo. De hecho, no era solo en el tiempo de Funes o de Sánchez Serén, sino que desde el tiempo de Arena. Claro. Tenían un nivel de beneficio sumamente alto. Iban a entrevistas. Claro, y de hecho eso mismo sucede en América Latina. Sí. En Guatemala, en Honduras, en Colombia se han visto que pues los pandilleros y los delincuentes en general tienen un nivel de condiciones mucho mejores de las que podían haber tenido en la calle. De hecho, hace poco llegó un medio colombiano a entrevistar reclusos y les mostró las imágenes del Secot. Sí. Y les mostró cómo en El Salvador tratan a los pandilleros. Hay que aclarar algo, y hay que ser específico en el punto de que los pandilleros, miembros comprobados de las estructuras criminales, conocidas y juzgadas acá en El Salvador como terroristas, están en el Secot. Pero el delincuente común está en los centros penales normales. Sí. Está en programas de reinserción. Está en en el programa Cero Ocio, donde crea pupitres, donde ayuda a otras instituciones, etcétera. Eso hace el reo común. Pero el pandillero está en el Secot. Entonces vienen y le muestran las imágenes del Secot a los reos que están en las cárceles en Colombia. Y se ven los rostros de los presos en Colombia aterrorizados. No, pero que gracias a Dios acá no nos tratan así. Ese tipo no deberían de tratar así. Entonces, y ellos mismos dicen, las condiciones acá en Colombia que tenemos en las cárceles son muchísimo mejores que las que tienen en El Salvador. Entonces, contentos de que estaban presos. O sea, ¿cómo es posible que una persona diga que está mejor dentro de su centro penitenciario, que lo tratan mejor en su país, cuando tiene todos los beneficios habidos y por haber, mejores de los beneficios que tenía cuando estaba fuera? Sí. Acá una cosa es que se les trate con dignidad, porque antes, de hecho, nadie habla del sinnúmero de muertos que hubieron en los centros penales por tuberculosis o por las tremendas condiciones en las que los tenían, que eran infrahumanas prácticamente. Sí. Ahora se ha dado orden, disciplina y control dentro de los centros penales, e incluso viven en condiciones mejores, o al menos de las que se tenían antes. Pero están cumpliendo su condena y se están tratando de reinsertar. Esto hablando de los reos comunes. Sí. Pero los pandilleros ya sabemos que prácticamente están en el Secot cumpliendo un régimen completamente diferente al reo común. Sí. Bueno, usted también tocaba un tema muy importante, el tema de los policías, que siempre yo creo que a ellos han tenido la buena intención y el combate a la delincuencia, a la pandilla, claro, ellos siempre lo han tenido en mente. Sin embargo, las altas autoridades no les permitían. Claro. Y también se daba otro fenómeno, el tema del órgano judicial, que pues el policía venía, capturaba, lo llevaba, lo ponía ante la justicia y a los 2 días iba para afuera. Entonces, claro, ¿por qué el policía no quería capturar? Porque ese que había llevado ya lo investigaba dónde vivía y peligraba su vida. Entonces, claro. ¿Y qué es lo que pasaba? Que había muchos jueces que porque lo liberaban era porque llevaban $2,000. Claro. Esa dije que era la cuota. Por supuesto. Hasta hoy lo sabemos. Y de hecho el sistema judicial, aquí hay un montón de casos, y tal vez la gente que nos ve en Estados Unidos no me va a dejar mentir. Aquí hubieron casos de gente que pagaba, hubieron jueces que cobraban por darle un acta de que sí, atentaron contra su vida y aquí su vida corre peligro en El Salvador. Con eso se iba a Estados Unidos, y si lo atrapaban, presentaba, no, yo no puedo regresar a mi país porque mire, aquí un juez ya me certificó de que mi vida está en peligro y aquí no me pueden regresar a mi país. Y cobraban por ese tipo de cosas. Incluso he conversado yo con algunos abogados que pues obviamente
de manera muy privada, y manifestaban que en algunos casos atendían esas problemáticas, los defendían, y si no los podían sacar, o si los sacaban de todas maneras, o a su oficina a reclamarle que le devolviera lo que le había cobrado. Claro, sí, era, de honorarios. Entonces, ese era el sistema judicial. Es un problema, sí. Y todavía hay mucho que hacer en el sistema judicial, sí. Entonces, es complicado. ha sido un caos. Un caos completo. Pero todo eso con el beneplácito y la tranquilidad de los partidos políticos, sí, porque hacían convenios con ellos, y principalmente cuando estaban gobernando. Y aquí hay que ponerle nombre y apellido, eran Arena y el FMLN. Entonces, ahora estamos viviendo un momento diferente y estamos casi a las puertas de unas nuevas elecciones. Sí. ¿Cómo ve usted los partidos políticos hoy ya a estas alturas? Y también tomando en cuenta que hay una serie de partidos políticos nuevos que van a entrar también al tinglado electoral. De hecho, hablando específicamente de Arena y del FMLN, hay que reconocer que la vida de los salvadoreños, y no estoy exagerando con esto, peligraba la vida de los salvadoreños cuando ellos gobernaban. O sea, de verdad que nuestra vida estaba en riesgo con ellos en el poder. Entonces, ahora, se sabe, pues, dentro de los partidos políticos, independientemente del resultado que estén tirando las encuestas, un candidato nunca va a decir, mire, ya la regamos, o sea, jamás. Y es parte del hecho de que hay que tener esa actitud positiva respecto a el trabajo que uno ha presentado. Entonces, Arena y el FMLN están en esa etapa en la que ahora sí le vamos a ganar el territorio a los demás. Ahora sí, ya van a ver, viene la remontada, dijeron en el 2019, dijo el FMLN con Hugo Martínez y Karina Sosa. Luego que venía una revolución digital para donde le iban a ganar el terreno de redes sociales al presidente. Y así han venido y hasta la fecha ahorita no tienen ni candidatos, pues. Entonces yo creo que hay gente que por motivos históricos, porque así se divide el votante, hay diferentes perfiles de votantes. Está el llamado voto duro, ¿verdad? El voto que es por simpatía. Y hay un voto dentro del mismo voto duro que es la gente que históricamente, porque tal vez en el momento del conflicto armado, la única cobija que tuvo fue la cobija de los guerrilleros del FMLN, y pues ellos le ayudaron, tal vez se quedó sin sus padres durante el conflicto y en el FMLN encontró un hogar, y esa gente nunca va a dejar de votar por el FMLN. Se dan en los lugares específicamente donde se dieron mayor tipo de enfrentamientos, donde la guerra se vivió más fuerte, y eso lo podemos ver pues por los diputados que ahora todavía están en la Asamblea Legislativa del FMLN. En el caso de Arena, pues también hay gente que de hecho por motivos históricos, porque tal vez la riqueza de su familia se dio en el momento que gobernaba Arena, entonces ellos vieron que los únicos que beneficiaron al país, entre comillas, aunque en realidad solo beneficiaron a ellos, fueron en los tiempos de Arena. Entonces van a votar por Arena. Y creo que ese número de personas cada día se está volviendo más pequeño. Cada año, cada mes se vuelve más pequeño. De hecho, hay un señor de los fundadores de Arena que ahora anda en entrevistas y dice, no, yo no creía en el actual presidente. Yo creía que él era esto y esto. Pero donde me convenció fue en las medidas que tomó durante el COVID. En ese momento, no, dije yo, este tipo sí de verdad tiene los pantalones bien puestos y está haciendo lo que debe hacer por el país. Y ahora pues va a ser otro voto que va a tener el presidente. Entonces, ellos mientras siguen en esa perspectiva de no querer ver la realidad, de no querer evolucionar como oposición, porque opositor no significa, al menos en política, que se opongan a todo, sino que debería ser una oposición propositiva, que realmente pues, ¿verdad?, quiera velar por los intereses de los salvadoreños. Pero ya tuvieron décadas para hacerlo y no lo hicieron. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí lo van a hacer? Entonces, aunque le quieran poner ahora Arena renovada, Arena 3.0, la Arena hoy sí de verdad, final de verdad hoy sí, la que sí va a ganar, y el FMLN igual, la gente, la mayoría de personas los conoce. Entonces, ahora tenemos muchos elementos para esta nueva elección muy diferentes. Hay personas que probablemente nunca habían votado y esta vez van a salir a votar porque ahora sí creen en la política. Y es que la política no es mala. Quienes son malos son quienes ejercen la política. Entonces, pues, vamos a tener ese grupo de personas que no creían en la política y que ahora sí va a llegar a votar.
Vamos a tener gente que votó por los otros partidos en las elecciones anteriores y hoy va a votar otra vez por el presidente. Vamos a tener a la diáspora también que va a poder votar. Y yo creo que incluso fuera de lo que cualquiera pueda creer, vamos a tener un nivel de votantes muchísimo mayor. Y esta vez de verdad vamos a vivir una verdadera fiesta política, democrática, en la que vamos a poder elegir, porque pues con el precepto principal de la democracia, pues la mayoría manda. Sí. Bueno, hay un FMLN que apenas logró 4 diputados. Sí. Y 3 por residuo. Y prácticamente acaba de estar en el poder, o sea, sí. Es tanto el desgaste que solo lograron sacar totalmente 4. ¿Cómo lo ves para la siguiente? Bueno, o sea, si lo pones en perspectiva porcentual, tienes el 75% de la bancada del FMLN por residuo. Sí. O sea, 1 nada más. Posiblemente 1. 1, posiblemente. Sí. Entonces recuerdo que Shafik, por ejemplo, dijo en una entrevista, ya creo que por 2017, 2018, alguien hace una llamada de, no, los vamos a sacar. Sáquenme, dijo. Vamos a ver si es cierto, pues sáquenme. Yo aquí todo puede pasar, todavía faltan meses para las elecciones y él pues con su investidura de Shafik Jr. Y sáquenme, pues vamos a ver si es cierto. Pues. Si de verdad me quieren fuera de la asamblea, sáquenme. ¡Pum! Las elecciones, y para afuera. Y lo sacan. Entonces de verdad que ahí es donde vemos realmente que es la población la que tiene la última palabra al respecto y definitivamente, probablemente, tal vez logren sacar a ese diputado en esta ocasión, tal vez. Sí. Bueno, se ve complicado para estos partidos, incluso Arena, que en su momento sacó varios diputados, pero hoy sí. Ya no es lo mismo. El problema de Arena es que siempre tuvieron aquella maquinaria económica detrás, sí, que los apoyaba y les daba el dinero para... exacto, también, por supuesto. La cosa es que ahora los grandes poderes económicos siempre han visto como una inversión, apoyar a un candidato o apoyar a otro. Han habido poderes económicos que, bueno, yo no sé si quién va a ganar hoy, así que le voy a dar 10,000 pesos a este y otros 10,000 a este. Y no, yo a vos te estoy apoyando, yo sé que vos vas a ganar. Y el otro lado, yo sé que vos vas a ganar también, vea. O sea, aquí el que gane, pues a mí no me importa, pues, pero yo compro uno, compro al otro, pero voy a comprar el que quede. Si queda uno u otro, no es problema. Ahora, creo que ya es como, ¿no?, a regalar mi dinero, pues. O sea, estos van a perder. Este va a perder y este va a perder. Entonces, mejor no apoyo a ninguno porque ya vi que el que va a quedar, vea. Entonces, así es como funciona. Así que difícilmente creo yo que Arena logre tener esa maquinaria. Creo que va a llegar al punto de lo que hizo en algún momento el FMLN en estas últimas elecciones, poner hasta 4 o 5 candidatos en un solo afiche, ¿verdad? Porque así no sacamos 5 afiches diferentes con 5 fotos, sino que solo una con todos, ¿verdad? Y entre todos paguen ahí los afiches. Así que ni sede tienen, pues prácticamente ahora la sede central de Arena sirve a los deportistas de El Salvador. Bueno, y definitivamente, si hablamos también, lástima que el tiempo se nos fue, pero también tenemos a un presidente muy fortalecido, claro, el presidente de la República, que va a buscar un segundo mandato. Sí, de hecho... así lo anunció él. Claro, sí. No, y es que ahí viene el tema de que él va a participar en la contienda. Va a ser la población salvadoreña la que va a decidir al final con su voto si quiere otra vez que él participe o no, que pues quede como presidente otra vez o no. Va a ser la población. Entonces, los demás, si quieren competir y creen que ellos lo pueden hacer mejor, pónganlo. Si es que de hecho en redes sociales la oposición dice, no, es que aquí el tema económico, es que aquí el tema... Perfecto, entonces si ellos tienen las soluciones a todos los problemas del país, que las presenten, pero de verdad, pues, porque dicen, por ejemplo, que la economía está mal. Sí, pero ¿cómo la vamos a arreglar? Entonces, dame el plan, vea, para poder arreglar el tema económico, presentarlo, y si es mejor que el del presidente Bukele, pues vamos a votar por vos. Es un reto bien difícil, ¿verdad? Claro. El tiempo que estuvieron y no pudieron hacer mayor cosa, hoy en una campaña, ¿qué puedan ofrecer? Yo lo veo bien difícil para ellos. Sí, bueno, totalmente. Licenciado, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido y pues las cámaras de acá de este canal son suyas. No, gracias por la invitación, gracias a las personas que siempre sintonizan el programa y pues a todo el personal que está haciendo posible el programa este día. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido al licenciado José Valdés, analista político, y esperamos tenerlo nuevamente para que sigamos analizando varios temas de nación. Así que para nosotros ha sido un gusto, bendiciones y nos vemos en la próxima.